Ya no les pregunto cómo están porque ya vi que contestaron que están bien. Yo quiero ir un poquito más directo al tema hoy. Si me acompañan a hacer oración para comenzar con el tema, porque si no nos vamos a ir como a las 9 de la noche. Cierren sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el amor que tienes para con esta iglesia, para con tu iglesia, Señor, para con la vida de cada joven que hoy está presente aquí, Padre. Te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón, a cada pensamiento, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Te ruego, Padre, por la vida de cada uno, para que estén prestos a oír, a escuchar tu voz, y que el objetivo principal llegue a cada uno de ellos. Te bendecimos, Padre, ante todo, porque es a ti que te damos la gloria, es de ti que venimos a aprender hoy. Así que, Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, chicos, el tema que vamos a ver hoy se titula Concluye el proceso y caminarás ¿cómo? Ok, según vayamos avanzando en la enseñanza, vamos a ir conociendo a qué proceso se refiere. Les pido por favor no se me desesperen, porque de inicio van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con el proceso? Pero ya de la mitad para adelante van a ir entendiendo. Pero como dato, para que se vayan dando idea, a ver, porque yo sé que como todos ustedes tienen una mente bien hábil, como dato les voy a decir que este proceso lamentablemente no fue concluido por Adán y por Eva en el huerto. Ay, ya preguntan, ¿qué proceso? Otro dato, desde los primeros hombres hasta nuestros tiempos se batalla por concluir este proceso. ¿Qué proceso dirá el hermano? Ay, hermano, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos jóvenes han creído que Jesucristo es su Salvador y el único camino al Padre? Digan amén. Bien, gracias. Pues quiere decir que todos los que estamos aquí tenemos propósitos de estar aquí y que estamos aquí porque queremos agradar a Dios, ¿sí o no? Bien. Entonces, chicos, todo joven que deseara agradar a Dios y como consecuencia caminar seguro, tiene que vivir el resultado de este proceso. Ay, hermano, pero qué proceso. Acompáñenme, vamos a iniciar directo al versículo. Vamos a leer Proverbios 10:9, pero lo voy a leer en dos versiones. La primera es la Reina Valera y la segunda Nueva Traducción Viviente. Lean conmigo, por favor, y pongan mucha atención en la lectura. Y dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Nueva Traducción Viviente, la siguiente, dice, las personas con integridad caminan ¿cómo? Díganlo fuerte, ayúdenme para que entremos bien en la enseñanza. Las personas con integridad caminan, pero las que toman caminos torcidos, ¿qué les va a pasar? Y caerán. Bueno, como yo sé que son muy inteligentes, ya se dieron cuenta cuál es la palabra que resalta aquí y que hace la diferencia de estar confiados en esta vida. ¿Qué palabra es? Ok, permítanme explicarle. El que tenga para anotar, anote. Yo sé que tienen la habilidad de anotar rápido. Integridad es un valor que desde el principio de la creación estuvo ahí para ser utilizada por Adán y por Eva. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos no pudieron mantenerse íntegros cuando Dios les dio una orden. Tanto que no pudieron mantenerse íntegros que lo que hicieron fue que pervirtieron su camino y por consecuencia fueron quebrantados. ¿Y qué les pasó al ellos pervertir su camino? Fueron sacados de la presencia de Dios. Ahora, la integridad, ahí va. ¿Qué es la integridad? Ponga atención a esto porque de aquí desprende todo. La integridad es la cualidad de una persona que actúa con rectitud en todas las áreas de su vida. Actúa con honestidad, con coherencia. Pero ¿cuál es la coherencia? Entre lo que piensa, entre lo que dice y entre lo que hace. ¿Ya viste? Coherencia, pienso, digo y hago. Esta coherencia, ¿qué va a evitar? Evita que el ser humano actúe con doblez y con hipocresía.
Quiere decir que si ustedes quieren ser jóvenes íntegros, tienen que decir la verdad en todos lados, para que cuando ustedes digan la verdad van a empezar a hacer lo correcto aunque nadie te vea. Eso es integridad, hacer lo correcto aunque nadie te vea. Es por eso que la coherencia, esta coherencia de que hago lo correcto, pienso, digo y hago, nos ayuda a mantener los valores de Dios. ¿Dónde nos ayuda a mantener esos valores? En tu escuela, porque tú vas a tu escuela, en tu trabajo para los que ya trabajan, en tu casa, en la iglesia. O sea, somos uno mismo, no andamos haciendo las cosas de doble manera. Pero miren, la integridad implica vivir con principios éticos, pero no son los principios éticos que nosotros conocemos y que nos enseñan en nuestra escuela, no, sino son los principios espirituales y morales que están plasmados en la Biblia. Ahora, la integridad está relacionada directamente a lo que le llamamos la moral. ¿Y qué es la moral? Mira qué es la moral, si quieres anotarlo. Es el conjunto de normas y valores. ¿Qué es la moral? El conjunto de normas y valores que guían nuestro comportamiento. Y cuando tú eres guiado por la moral, vas a saber identificar y distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Fíjense que miren, como Dios conoce eso perfectamente, que necesitamos la moral, Él sabe que desde que nacemos, nuestra naturaleza y nuestra moral ya viene distorsionada. O sea, desde que tú eras pequeñito, tu moral ya estaba distorsionada. Él lo sabe eso. Y en su sabiduría de Dios, cuando escogió a su pueblo, ¿cómo se llamaba su pueblo? Israel. Escoge a su pueblo Israel, y lo primero que hace cuando escoge a su pueblo Israel es que les empieza a dar un pensamiento moral santo. ¿A través de qué les dio ese pensamiento moral santo? Dice la Biblia que estaba Moisés y subió al monte 40 días y 40 noches. ¿Y con qué bajó? Con la tabla de la ley, los 10 mandamientos. Ahí estaba la moral de Dios, la que quiere que nosotros ocupemos, más todos los principios espirituales que encontramos dentro de la Biblia. Ahora, aquí me surge una pregunta que se las comparto y quiero que ustedes me digan qué piensan. ¿Será fácil ser íntegro y guardar la moral de Dios? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Fíjense que están divididos, ¿eh? Vi algunos que hicieron así como tortuguita y otros hicieron así. Otra vez. ¿Será fácil ser íntegro y guardar la moral de Dios? ¿Sí o no? Ya mejor se quedaron quietos ya no voy a ir a nadie. Por eso les digo que, bueno, miren, ahorita vamos a entender lo que Dios quiere llegar. Muchas veces vivir en integridad te va a llevar a padecer mucho. Escúchalo bien. Muchas veces vivir en integridad te llevará a padecer mucho. Muchas veces vas a encontrar muchas presiones de tus amigos que no son cristianos, esos que tienes en tu escuela. Vas a encontrar presiones de tus familiares que no son cristianos. Y vas a encontrar presiones a través de la tentación. Y cuando tú te topas con eso enfrente de esta presión, es donde debemos de poner por obra la moral de Dios, porque te encuentras con situaciones donde te están diciendo y es donde tú tienes que recordar por acá, así como la imagen esa que tenemos del angelito y el otro, así como que acá, no, la moral de Dios, los 10 mandamientos, no, yo tengo que hacer esto. ¿Para qué? Para que tú te mantengas íntegro delante de Dios. Mira, la palabra integridad en la Biblia, en el texto que leímos, viene de una palabra griega que es tamán y significa, mira lo que significa integridad: estar completo, estar terminado. Es decir, no falta nada, es algo que está hecho conforme debe de ser, está completo, a como debe de ser, sin quitarle nada. Quiere decir que se refiere a algo que no está mezclado, o sea, es íntegro, por eso es integridad, íntegro, no está corrompido. Y es como esto, dicen, he escuchado que dicen que todo tiene un propósito, todo tiene un propósito, no me digan. Es como esto, ¿qué ven aquí? Un vaso transparente. Este vaso, ¿qué tiene adentro? Ay, hermano, qué sabiduría, ¿no? Agua.
pero está contenida ahí el agua. El agua no se está fugando. ¿Por qué creen? Porque el vaso no está roto, porque el vaso está íntegro, no hay ninguna grieta, por eso puede estar contenido ahí sin derramarse el agua. Este vaso no está dividido, está íntegro, pero si el vaso tuviera una pequeña agrietadura, ¿qué creen que pasaría? Se saldría el agua. Esa pequeña agrietadura, noten que tarde o temprano haría que se filtrara todo el agua. Dejaría este vaso, escucha bien, de cumplir su función por lo cual fue creada. Recuerda eso, tú fuiste creado con un propósito. Y así como ese vato, oye vato, ay perdónenme, vaso. No lo dije con intención. Así que ese vaso agrietado, si ese vaso estuviera agrietado, no pudiera retener esa agua. Pero mira, si tu vida también está agrietada, tampoco puede retener lo bueno. Pero ¿cómo agrietada? Si tu vida está agrietada de deshonestidad, de doble ánimo, de falta de coherencia, porque una cosa piensas, una cosa dices y otra cosa haces. Si tu vida está así, lo que va a pasar contigo es que nadie va a poder confiar en ti, porque no eres íntegro. Es decir, si esto hubiera estado quebrado, yo no lo tomo, no confío en el vaso, porque me iba a derramar todo el agua aquí estuviera todo mojado. Es así, yo no lo tomaría entonces. Mira, ahora quiero que veas esto, porque dije completo. La integridad como tal, escucha bien esto, no es ser perfecto, no te equivoques. La integridad es no permitir grietas que te dañen o que te desvíen de lo que Dios quiere hacer contigo, porque todos tenemos un propósito y todo el que está aquí, Dios quiere hacer algo con ustedes. Miren chicos, la integridad como tal es un valor, pero ¿saben qué está pasando con ese valor de integridad? De hecho hay un montón de programas, iniciativas en todas las instituciones en contra de la corrupción, en contra porque hay mucho robo. ¿Por qué? Porque la pérdida de valores de integridad ya no lo hay, ya está en peligro de extinción. Entonces yo te pregunto, ¿te gustaría vivir en integridad? ¿Lo escucharon? Dicen los de allá que están escuchando que sí. Entonces, si tú quieres vivir en integridad, lo único que tienes que hacer es, debes temer a Dios y debes de apartarte del mal. Pero mira, tú dices, yo quiero vivir en integridad y voy a temer a Dios y me voy a apartar del mal. Sí, recuerden que una cosa es lo que pienso, otra cosa es lo que hago, lo que digo y lo que hago. Pero para que tú vivas en integridad, necesitas tener algo que vimos en otra enseñanza también: carácter. A ver, hermano, ¿cómo carácter? Sí, necesitamos carácter. Y si se los digo es porque lo he experimentado aún a mi edad, Necesitamos carácter firme al momento de tomar decisiones cuando nos enfrentamos a situaciones que no están honrando a Dios. Porque mira, si tú como joven te encuentras ante situaciones y empiezas a dudar, ¿será bueno? ¿Será malo que lo haga? ¿Puedo o no puedo hacerlo? Cuando tú dudas, puedes perder tu integridad. Por eso necesitamos carácter. Me van a entender. La verdad es que como creyentes, cuando estamos aquí, ustedes, si se dan cuenta, ustedes están en su escuela, en su trabajo, con sus familiares, y lo único que están haciendo es que estamos nadando contra corriente, porque la mayoría de las personas con las que convivimos, la mayoría no es temerosa de Dios, y eso es una realidad. Entonces nos cuesta trabajo estar y mantenernos en esa integridad. Porque tú ves a las personas y esas personas, la mayoría sin miedo a nada, yo no sé si les paso nada más a mí, pero sin miedo a nada la mayoría miente, la mayoría estafa, la mayoría soborna, la mayoría oculta información, Y aunque tú la ves a las personas como que no pasa nada, pero piensan una cosa, dicen otra cosa, pero la realidad es que están haciendo otra cosa, como algunos que recordé ahorita de los fariseos. La mayoría de las personas justifican sus errores, manipulan a las personas
La mayoría que tú te encuentras donde tú estás hablan mal de los otros. La mayoría no les importa sujetarse a las reglas. O sea, no pasa nada. Aunque aquí dice que no se puede, para mí sí se puede. La mayoría te dice una cosa, a mí esto me caló, pero no la cumple. Te dice sí, sí, y luego no lo cumple. Por eso la palabra dice, cuando tu sí sea y tu no, mejor di no. Necesitamos carácter. Mira, cuando ustedes ven que todos hacen ciertas cosas, porque ustedes se topan a diario con muchas personas que hacen muchas cosas, que luego de repente tú empiezas a verlo hasta común, porque están haciendo diferentes cosas. Cuando tú lo ves así, no es fácil mantenerte en integridad delante de Dios, porque tú ya lo ves tan común y de repente como que hay algo de que tú dices, ¿será que sí lo puedo hacer? Y si lo hago, si total no pasa nada, a él no le está pasando nada. Pero mira, sin embargo la Biblia nos enseña que aunque tú te encuentres en un mundo caído, en un mundo en el que tú estás viendo que la gente está haciendo cosas que no están agradando a Dios, aunque tú estés ahí, la Biblia nos enseña que uno sí puede vivir en integridad con la ayuda de su Espíritu Santo. Y es donde vamos a entrar ahorita a ver un ejemplo de alguien en la Biblia, y de ahí vamos a ir hacia donde Dios nos quiere llevar. Miren, la Biblia nos describe perfectamente a un hombre que vivió en integridad. ¿Quién creen que es? Aparte de Jesús, ¿quién creen que es? Dilo fuerte. ¿Cómo? Enoc, no. Allá, bueno, sí también. Pero nos enseña mucho la vida de Jod. Jod fue un hombre muy íntegro. Acompáñame a Jod 1:1. Vamos a ver cómo fue íntegro y el por qué. Miren lo que dicen de él. Dice la Biblia en Jod 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Jod, y este era hombre, ¿cómo era? Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, ¿y qué más? Ya viste, la descripción de una persona o un joven que es íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. La Biblia nos deja ver que en Jod estaba la moral de Dios. ¿Cómo es que llegó ahí? No lo sé, pero en Jod estaba su moral de Dios. O sea, él conocía lo que a Dios le agradaba. En el corazón de Jod había un fuego ardiente que no le permitía blasfemar a Dios. Algo pasaba en su interior, que deseaba estar delante de Dios, que deseaba hacer lo correcto delante de Dios. Y la historia, ¿cuántos conocen la historia de Jod? Alcen su mano. La mayoría. La historia, todos la sabemos. ¿Qué le pasó a Jod? Perdió todo, perdió posesiones, perdió algo muy apreciado por nosotros los padres. ¿Quién perdió? A sus hijos. Perdió sus hijos, perdió absolutamente todo. Pero mira, a pesar de eso, a pesar de la situación en la que vivía, Jod jamás pecó. Jod se mantuvo íntegro. Tanto así que Dios reconocía la integridad de Jod. Y tanto así que por segunda vez, porque una vez que dice la Biblia, ustedes lo saben, que se presentó Satanás y le dijo, no has mirado a mi siervo Jod, y de ahí fue que le vino lo que vino, que perdió todo, sus posesiones, hijos y todo. Pero por segunda vez el Señor presume a Jod ante Satanás. Jod 2:3, mira cómo dice, y Jehová dijo a Satanás, yo me imagino, no sé cómo el Señor orgulloso de su siervo Jod, íntegro, y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? ¿Te imaginas que dijera de ti así? Que dijera así, ¿no has considerado a mi siervo Tabo, varón perfecto y recto? ¿No has considerado a mi siervo, ya iba a decir Chema, pero bueno, así lo conocen, varón, siervo perfecto y recto? ¿No has considerado pongan su nombre, que es una mujer, señorita, perfecta y recta, temeroso de Dios y apartado de mal? Pero mira lo que sigue, y dice,
y que todavía, ¿qué hacía? Retiene su integridad. O sea, a pesar de lo que estaba pasando, Job mantenía su integridad. Escucha, mira, integridad aquí es la palabra hebrea tumá. Eso se traduce como inocencia. Entonces, integridad en este texto nos da a entender que Job tenía la seguridad de saberse inocente. O sea, Job sabía que él era inocente porque él buscaba de todo corazón ser íntegro ante Dios. No permitía ninguna grieta en su vida, por eso él se sabía inocente. Y lo mismo debe de pasar con ustedes, con cada uno de ustedes. Si tu vida está dando testimonio de que eres un chico, una chica responsable, que no finges en ningún lado ser lo que no eres, sino que eres igual aquí, en casa, en la escuela, y que tú pones en todo momento en primer lugar a Dios y ante todos y ante todo, ¿sabes qué va a pasar? Que tú vas a caminar seguro en esta vida. Porque aunque tengan situaciones fuertes, porque las situaciones van a llegar y ahorita vamos a ver, fuertes como Job, siempre vas a permanecer confiado en que Dios tiene un plan hermoso para cada uno de ustedes. Amén. Mira, tu integridad, tu inocencia te debe de traer paz. O sea, si tú dentro de ti ahorita piensas, sí, yo estoy viviendo en integridad, ¿cómo vas a estar? En paz. Pero no tengas tanta paz porque te vas a quedar dormido. O sea, en paz, pero presta atención. Porque cuando tú estás íntegro, dice un dicho por ahí, el que nada debe, ese sí se lo saben. Aunque en ocasiones el proceso en que empieces a vivir, ese proceso sí duela. Porque Job se sabía inocente, pero sí le dolía lo que estaba viviendo. Mira, el ser íntegro por sí mismo en este mundo te va a traer problemas muchos, por el simple hecho de que tú no vas a hacer lo mismo que todos los demás jóvenes hacen. Era, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Hay muchos jóvenes que hoy en día se están guardando en no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y por eso muchas señoritas son burladas, son criticadas, se les llama anticuadas. Y solo porque ellas lo que están buscando es permanecer en integridad delante de Dios. Pero así también le pasa a los chavos. Hay muchos chavos aquí presentes, porque es para ustedes, que entendieron que por ninguna razón deben de tocar a una señorita antes del matrimonio. Pero también esos chavos son burlados, inclusive son agredidos con palabras por sus amigos, cuando le dice, ni hombre pareces. Esta es la presión de la que les hablo, que ustedes viven diariamente, es la que les estoy comentando. Y si tú como joven creyente no estás convencido lo que Dios quiere para ti, ¿qué va a pasar? Puedes ceder. Y Job mantenía su integridad a pesar de todo. A pesar de todo, Job recibió crítica. Y lamentablemente la crítica más fuerte que Job recibió fue la de un familiar. ¿De quién fue? De su esposa. Y sabes que pasa exactamente lo mismo hoy en día con ustedes, conmigo y con todo el que es creyente. Hay jóvenes que reciben críticas de sus propios familiares, porque puede ser que tal vez tu papá, tal vez tu mamá no estén en el mismo sentir que tú y que te dicen cosas que hieren tu corazón, cosas como estas que yo tal vez en algún momento, no tal vez, yo también lo viví, que te dicen, ¿ya vas otra vez a la iglesia? O te dicen, te están lavando el cerebro. O te dicen, estás perdiendo tu tiempo, así no vas a hacer nada en la vida. A mí me pasó, yo cuando empecé a buscar a Dios, ya igual, ya hace, yo fui el primero de mi familia que empezó a buscar a Dios y se burlaban de mí. Algunos por ahí de familiares se burlaban y me decían que yo era un tonto, así me lo decían, tú eres un tonto,
porque te dejas de todos. Así me decían, abiertamente diré. Duele, eso duele, ¿eh? Y no era que yo fuera un tonto, lo que pasa que la moral de Dios llegó a mi vida. Dios me decía que yo me despojara de toda gritería, que yo me despojara de todo pleito, que yo me despojara de toda contienda, que yo amara a mi prójimo como a mí mismo. Ese es su estándar, era su moral. De alguna manera Dios me estaba demandando que yo viviera en integridad, o sea, completo con lo que Él me estaba pidiendo, porque no se trataba solo de escuchar, de adquirir conocimiento, de aprender. No, nunca es así. No se trata de que solamente tú vengas a adquirir conocimiento, a aprender a escuchar. Se trata también de hacer. Por eso es que hacía. Y yo les pregunto, ¿algunos de ustedes han vivido esto con algún familiar? Cuando tú lo vives, duele mucho. Más cuando viene de papá y cuando viene de mamá. Te marca mucho porque tú dices, ¿por qué? Pero saben, jamás me he arrepentido de vivir desde entonces lo que Dios me ha mostrado. Y yo les aconsejo ahorita a ustedes que jamás hagan lo que sus padres hagan, sino siempre hablen con verdad. Si ustedes viven de acuerdo a la palabra, eso es lo que te va a empezar a hacer que tú camines seguro. ¿Seguro hacia dónde? Hacia los propósitos que Dios tiene para ti, así como lo tuvo con Jod. Mira, mientras tanto al pobre Jod le estaban diciendo cosas tremendas. Jod 2:9, mira lo que dice. Entonces le dijo su mujer, mira lo que dice. ¿Qué le dice su mujer? ¿Aún retienes tu integridad? Fíjate cómo es nuestra vida. Jod en ese momento estaba pasando momentos difíciles de prueba, ¿sí o no? Sí. Ya su necesidad de Jod había acrecentado, había aumentado. ¿Por qué? Porque ya había perdido todo. Y mira, puede ser que alguno de ustedes esté pasando por necesidad y estés buscando que esa necesidad que es para ti, porque cada persona tiene su propia necesidad, todos tenemos necesidades diferentes, y tú puede ser que tú estás buscando que esa necesidad no te lleve a perder tu integridad delante de Dios, o sea, te estás conteniendo de todo, y tú dices, no, sí es mi necesidad, pero cálmate, y te recuerdas, Señor, ayúdame, y ahí estás, así como Job, estaba pasando su necesidad, pero de repente viene alguien y le echa leña al fuego. Es como lo que hizo la esposa, en lugar de ayudar, viene y le echa leña al fuego. Y de repente así te pasa a ti, tú te estás conteniendo, yo no quiero fallarle al Señor, ayúdame, Padre, y ahí estás. Y de repente viene una amiguita o viene un amiguito y te empieza a tirar leña al fuego. Y te empieza a decir, ay, ya búscate una novia, o ya búscate un novio, si no es malo, ya estás grandecito. ¿A poco crees que eso de que tienes que esperar los tiempos es verdad? ¿A poco crees que no debes de unirte en yugo desigual? O sea, le están tirando leña al fuego y tú acá estás como Jod, padeciendo, siendo íntegro, y ellos te están dice y dice, y de repente otros te dicen, mira, ¿sabes qué, Mane? Yo veo que tú vienes mucho a la iglesia, te la pasas todo el día ahí en la iglesia y yo no veo que prosperes. Al contrario, ni trabajo tienes. ¿De qué te sirve tu integridad? Eso le estaba diciendo a la esposa. Entonces cuando nos dicen eso, sí se siente. Pero si tú estás firme, tú no vas a dudar jamás nada. Por eso se requiere carácter. No vas a estar, ¿será verdad que sí? Sí es cierto. No, sino no vas a dudar nada y tú vas a dar una respuesta contundente como la dio Job. Así como se la dio cuando su esposa, Job 2:9, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Y la esposa le dice, ay, esto es duro. Maldice a Dios y muérete. Qué fuertes palabras. Yo no quisiera estar en los zapatos de Job. Qué difícil ha de ser que tú estás acá como joven haciendo todo lo posible por agradar a Dios y tus padres ni al caso. Y te están diciendo y haciendo y tú, ay, ayúdame, Señor, ayúdame.
El dolor de esta mujer, de haberlo perdido todo, le había cegado el entendimiento. Por eso dijo esas palabras. Pero ¿saben por qué creen que dijo lo que dijo? ¿Por qué su entendimiento fue cegado? ¿Saben por qué? Ojo, porque su mirada no estaba puesta en Dios, su mirada estaba puesta en lo material. Por eso fue que no fue íntegro. Por eso ustedes desde jóvenes, su mirada ¿dónde tiene que estar puesta? En el cielo, porque si no, fácilmente te puedes corromper. Y ya luego ya eres profesionista, y cuando ya eres profesionista, fácilmente te puedes corromper. Pero por el contrario, de Jod no se dijo así. De Jod, Dios dijo de Jod, él mantiene su integridad. Jod había entendido lo que tú debes de saber también, que obedecer a Dios te va a dar seguridad, que obedecer a Dios te va a dar confianza, que te va a llevar a caminar seguro en esta vida y que te va a traer bendiciones. Eso debes de saber tú. Ahora mira, pero hermano, ¿y cómo Jod mostraba su integridad? Vamos a ver. ¿Sabes cómo? Jod 4, 3 y 4. Ayudando a los demás en sus necesidades. Ahí lo dice. Dice que fortalecía las manos de los débiles. O sea, lo que te estoy leyendo es porque Dios quiere que tú lo hagas también, si quieres vivir en integridad. Dice que al que tropezaba con sus palabras los enderezaba. O sea, estaba siempre pensando en su prójimo. Por aquí yo he visto hace más de 7, 8 meses, algunos jovencitos ya no vienen a la iglesia. Yo no sé qué tanto nosotros pensamos en los demás, qué tanto mandamos un mensaje, qué tanto le decimos ¿cómo estás? Porque eso es también vivir en integridad, bajo la moral de Dios. Entonces, él dice que le daba fuerza a las rodillas caídas, pero sobre todo hacía algo Jod. Sobre todo, Jod confiaba en Dios. ¿Por qué confiaba en Dios? Porque Jod estaba completo. Jod estaba completo y Dios quiere que tú te manejes de manera completa. Fíjense, chicos, Dios quiere que cada uno de ustedes se mantenga en integridad y que tu vida, ¿estás aquí? Que tu vida refleje la moral de Dios. Te vas a ver lo que Dios quiere. Que aunque tú veas cómo están viviendo los demás, no digas en tu corazón, en tu pensamiento, es que todos lo hacen. No, que tú no lo digas, porque tú ves que alguien está haciendo algo, tú no digas, ay sí, total, todos los hacen. Porque puede ser que lo estén haciendo, pero si delante de Dios no es bueno, ¿qué debes de hacer tú? No hacerlo, mantenerte en integridad. Y mira, aquí cabe algo que me pasó con Yeshua. Le pedí permiso contarlo. Ay Dios, me lo voltean a ver todos. No me lo vayan a criticar. Mi hijo no salió también en un examen. No salió con tan muy buena calificación. Platicamos, pusimos a platicar. Yo le preguntaba qué había pasado. Entonces cuando empecé a decirle, ¿qué pasó? ¿Por qué no sacaste lo que me hubiera gustado que sacaras, no? Entonces él me empezó a dar sus argumentos. Él me empezó a decir muchas cosas que lo que me dijo me trajo enseñanza. Porque me dijo, ya así como que ya como así como que, mira papá, así como que ya. A ver papá, vamos, te voy a poner pinto y parejo. Mira papá, me dice, cuando estamos en el examen, acuérdense que es lo que tú ves, no necesariamente tienes que hacer. Mira papá, cuando estamos en el examen, todos mis compañeros sacan su celular a escondida y se ponen a contestar el examen. Y me dice, papá, pero eso yo no lo puedo hacer. Y yo nada más se me hizo así. Y la pregunta fue, ¿o sí lo puedo hacer? Ay, ay, ay. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo puede hacer? ¿Lo puede hacer? ¿Puede o no puede? Eso. Sí puede hacer, pero no debe. Claro que no. Tiene que ser íntegro aún en eso. Yo no puedo enseñar a mi hijo de la integridad por unos puntos más.
y quebrantar la moral que Dios le ha dado, que ha aprendido de parte de Dios. Entonces yo le dije, está bien, hijo, y le di gracias a Dios por no mentir. Y le dije, gracias por hablar con verdad. Fíjate, fue sincero allá, fue sincero conmigo. Está buscando vivir en integridad. Y eso la verdad que le di gracias a Dios. Lo único que le dije, ponte las pilas. De esta misma manera, chicos, tenemos que tener cuidado en todos, chavos, en todos. Inclusive, mira, aún nosotros los que compartimos del Evangelio, si nosotros decimos cosas que no son de acuerdo a la palabra, no somos íntegros, estamos corrompiendo el Evangelio. Inclusive podemos estar sacando el celular también y podemos estarnos dando copia. Tenemos que tener cuidado. Job tenía esto y todo lo sabía. Job era tan íntegro que cuidaba los más mínimos detalles. Job 31:1, mira, era tan íntegro que cuidaba todo. Y dice, esto me encanta, porque dice, yo siempre me propuse no mirar con deseos a ninguna jovencita. Yo siempre me propuse. Ahora, wow, o sea, él era una persona que sabía que en cualquier momento podía caer en no estar viviendo en integridad. Y para que nosotros vivamos en integridad, jóvenes, esto lo hemos repetido miles de veces ya, por exagerar, debemos de cuidar nuestros pensamientos, debemos de cuidar lo que vemos. José propuso esto porque sabía que mirar para codiciar lo podía llevar a pecar. Si no, pregúntenle al rey David. Y es que cuando te detienes mucho a pensar, escucha esto, cuando te detienes mucho a pensar, puedes violentar tu integridad. A ver, hermano, ¿cómo está eso? Sí, mira, a ver, algo que todos conocen. Cuando te detienes mucho a pensar, puedes violentar tu integridad. Algo que yo sé que todos conocemos. ¿Cuál es el consejo en cuanto a unirte en yugo desigual? ¿Está bien o está mal? Pero muchos se detienen a pensar demasiado. ¿Por qué será? ¿Estarán buscando cambiar la moral de Dios por sus propios pensamientos? Por eso, para vivir en integridad se requiere carácter, para no pensarlo tanto, se requiere dominio propio y se requiere convicción. Luego por eso vemos a chicos como ustedes que vienen a la iglesia, llevan mucho tiempo conociendo de Dios, con altos estándares morales, o sea, conocen la palabra, pero que tan pronto se sienten atraídos por alguien, sus deseos se encienden y de repente su moralidad comienza a verse comprometida por falta de carácter, por falta de convicción. Lo malo de todo es que tropiezan y pierden su integridad ante Dios, y a muchos luego les cuesta salir de ahí. Yo te puedo decir algo, no cedas, vive en integridad, para que cuando llegue el momento de la prueba puedas resistir como lo hizo Job. Ahora, pregúntale a tu hermano que está junto a ti, ¿cómo está tu integridad ante Dios? Pregúntaselo. Pero pregúntase, ahora sí me acordé pregúntame, ¿cómo está tu integridad ante Dios? Ahora dile, para que no se quede con eso, camina en integridad. Dios tiene preparado cosas hermosas para ti. Amén, gracias. Gracias por ser obedientes, eso es parte de la integridad. Cuando la mujer de Job le dijo esas palabras tan hirientes, él solo contestó con confianza. Job 2:10. Y él le dijo, me voy a lo resaltado, a lo que está subrayado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? Dice la Biblia, en todo esto no pecó Job, ¿con qué? Cuidado con su boquita, con su labio, lo que dice, no mientan, cuidado. Fíjense, antes de conocer a Dios en nuestras vidas, al menos yo, no sé usted, antes de conocerlo, todos estábamos en desorden. Yo estaba en desorden total, en pensamientos, en comportamiento, en acciones.
Aún yo no tenía la moral de Dios en mi vida. Pero fíjense que conforme tú vas conociendo de Dios, porque así llegamos a la mayoría, empezamos a conocer de Dios, escuchamos su palabra. A mí me pasó y empecé a identificar cosas que aún tengo que corregir. ¿Qué creen? Cada que preparo una enseñanza me sigue pasando. Empiezo a buscar una enseñanza y yo, es como si me estuvieran dando con todo y ahora me voy a desquitar con los chicos. No. Porque sí, empiezo a sentir que Dios me está hablando y yo digo, no, Señor, sí, tengo que corregir, sí, Padre, integridad, me falta integridad, Señor, ayúdame, y ahí estoy. Entonces cuando tú empiezas a ver eso, la palabra de Dios, y te empieza a hablar el Señor, te va empezando a darte cuenta que todo lo que tienes es por gracia, porque te empiezas a sentir indigno. Yo no sé si les pasa, empiezas a decir, yo el hermano me habló de esto y yo ahí lo estoy haciendo, ay Señor, y te empiezas a sentir inmerecedor de su amor, y te empiezas a sentir una carga pesada, pero genuina, o sea, una carga de, ay Señor, de arrepentimiento. Y cuando tú empiezas a hacer eso, que te das cuenta que hay cosas que no estás haciendo bien, eso te produce arrepentimiento y por consecuencia te produce un cambio de mente. Es decir, ya no lo voy a seguir haciendo. ¿Y esto qué crees? Esto es bueno si te ha pasado. Si nos pasa es bueno, porque el Espíritu Santo te está hablando. Porque cuando te pasa esto de que tú dices, sí, lo único que está haciendo es que te está impulsando a hacer lo correcto siempre. Te va a llevar siempre a que tú hagas lo correcto, porque ya no es una exigencia de una persona, que alguien te diga, oye, es que no hagas esto, no hagas el otro. No, sino que por voluntad propia de corazón, porque es Dios que te está hablando y está diciendo, tengo que reconocer que mi vida no está siendo íntegra. Entonces cuando te pasa eso, es bueno. Y póngame atención, que ahora sí van a entender qué es el proceso. ¿Por qué le llamé el proceso? Este proceso solo se divide en dos partes. Primer parte, telón 1. Primer parte, el conocer la moral de Dios, los mandamientos de Dios. Segunda parte, el hacer. Y como resultado, vamos a vivir en integridad. ¿Ya? Primer parte, conocer la moral de Dios. Segunda parte, hacer. Como resultado, vivimos en integridad. Es decir, mira, tú comienzas a conocer de Dios, te das cuenta qué tan mal vives, te arrepientes, Dios te perdona y esto te impulsa siempre a hacer lo correcto delante de Dios, aunque nadie te ve. Y cuando haces lo correcto es cuando comienzas a caminar en integridad. Y cuando tus pasos empiezan a ser seguros, cuando te sientes inocente, cuando tú dices yo no soy culpable. ¿Por qué? Porque es Cristo que te limpia y que te ayuda a seguir caminando en integridad. Por eso es importante que concluyas el proceso. No solo se trata de escuchar más y más y más de Dios, es necesario que seas impulsado a hacer lo que Dios te manda. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Caminar seguros en la vida. Algunas personas, el problema es que algunas personas, por eso ustedes vean, identifiquen, ustedes son jóvenes que saben, que entienden. Vean, hay muchas personas que llevan mucho tiempo conociendo el evangelio, muchos, 5, 10 años, 15, pero se están quedando en la primera parte del proceso. ¿Cuál es la primera parte? Conocer. Es decir, solo escuchan, pero no hacen. Por eso frecuentemente no permanecen con integridad delante de Dios, porque la moral de Dios no gobierna sus corazones y frecuentemente caen en la tentación de hacer lo malo. Por eso, porque no concluyen el proceso. Ahora déjame decirte algo. Pon atención, te lo estoy advirtiendo hoy, 22 de noviembre, ¿no? ¿Verdad? Déjeme decirte algo. Dios va a permitir situaciones en tu vida para que le demuestre tu integridad. Él lo va a permitir para ver cuando estés ahí sola, cuando nadie te ve, para ver si sigues manteniéndote íntegro. Por ejemplo, mira, como cristianos, yo sé que todos lo saben, nos debe de caracterizar la disciplina.
el orden, porque tenemos un Dios de orden. Nos debe de caracterizar la diligencia y la prudencia. Pero de repente estamos en la escuela, nos decimos cristianos, pero constantemente no entregas tarea. ¿Dónde quedó la moral de Dios? ¿Dónde quedó el obedecer y cumplir? Dime dónde. Pero cuando a ti no te importa, en ese momento lo que estás haciendo es decir, yo no quiero ser íntegro. Y estamos dando un mal testimonio, no permanecemos en integridad. O para los que trabajamos, y me incluyo, es similar. Nos pagan por cumplir con nuestras responsabilidades y cumplir con horarios establecidos. Pero en lugar de estar trabajando, nos pasamos mucho tiempo mirando el celular. Ahí estamos. Estamos haciendo cualquier otra cosa menos trabajar. Eso es falta de integridad. Si nosotros nos decimos que somos creyentes y estamos mal administrando nuestro tiempo, nosotros mismos estamos violentando nuestra integridad. Porque ¿qué hacemos en el trabajo haciendo otra cosa que no nos corresponde? Y luego nos cargamos de muchas cosas, no estamos haciendo nuestro tiempo bien. Nos empezamos a cargar de muchas actividades que posiblemente ni son prioritarias para ti. Y cuando debemos dar atención a lo que realmente importa, ya no nos ajusta el tiempo, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en la iglesia, donde sea. Como te la pasaste haciendo cualquier otra cosa, menos lo que tenías que hacer, ya que te toca, tenía que hacer, empiezas a hacer todo a la carrera, a la I se va y todo queda mal hecho. Falta de integridad. Luego por eso nos despiden, nos corren del trabajo, sacamos malas calificaciones y damos un servicio muy pobre a Dios. Ya andamos todos cansados, sin ganas de servir a Dios, por falta de integridad, por no concluir el proceso. Chicos, ¿están aquí? Es que me están quedando viendo así como raro. Sí, los ojos serios. Dios es bueno, Dios es maravillosamente bueno. Van a ver qué tan bueno es Dios. Luego, ya que hicimos mal las cosas, ya que ahorita te cae el 20 y dices, chale, yo no entrego tarea. Ay, no, aquí no hay, es en otra iglesia. Dices, empiezas a usar la honestidad y reconoces y dices, sí es cierto, pero déjame decirte algo, el ser honesto no quiere decir que seas íntegro, Para mantener la integridad debemos de cumplir lo acordado. La honestidad te va a demandar que admitas lo que hiciste, pero la integridad te demanda que no quebrantes lo pactado. ¿Cuál es más importante? Te voy a repetir. La honestidad demanda que admitamos lo que hicimos, pero no por eso eres íntegro. Pero la integridad demanda que no quebrantes lo pactado. ¿Cuál es lo mejor? Que no quebrantes lo pactado. Si no hacemos lo correcto, vamos a caer en falta de integridad. Y por eso dice Proverbios 10:9, en la segunda parte, mas el que pervierte sus caminos, ¿qué va a pasarle? ¿Qué dice? ¿Será? ¿Quién de ustedes quiere ser quebrantado? Pagar las consecuencias. ¿Quién? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Pero ahí es donde viene algo hermoso. Gracias a Dios por su amor y por su misericordia que les tiene aquí, a todos, Si tú estás aquí, es porque Dios te trajo. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de corregir, nos da la oportunidad de concluir el proceso para que caminemos seguro. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios justo? Pero díganlo fuerte. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios justo? ¿Cuántos saben que Dios todo lo sabe? Dios conoce tu sentar. ¿Sí lo sabías? Dios conoce tu levantar, conoce tus pensamientos, y conoce las intenciones de tu pensamiento. Todas, a detalle, todo. Dios sabe que ciertamente muchos de los que están aquí realmente están buscando vivir en integridad. Dios lo sabe. A Dios no se le pasa nada.
Él ve todo tu esfuerzo que haces por estar aquí. Dios lo sabe, chicos, Dios lo sabe. Dios sabe que a pesar de todo, a pesar de tu escuela, a pesar de tu trabajo, Dios sabe que vienes con gozo a servirle. Dios lo sabe. Él sabe cómo muchos se acuestan tarde haciendo tareas. Otros que aún no tienen trabajo fijo, Él los está viendo cómo buscan tener otro ingreso para poder honrarle a Él y poder estar aquí. Él lo sabe. Dios te ve cuando desde que te levantas, lo primero que tú haces es postrarte a orar o agarras tu Biblia. Él lo sabe, chico, Él lo conoce, sabe tu necesidad. Dios sabe lo que estás haciendo, sabe que por venir aquí a servirle cierras tu negocio confiando en sus promesas. Dios lo sabe. El Señor te quiere decir algo a ti. No te rindas, no te rindas, no te canses. A pesar de todo, sigue viviendo en integridad. Ten la seguridad, dice el Señor, que te bendeciré y que podrás caminar seguro a tu vida. Amén. Para aquellos jóvenes que aún fluctúan y no toman la decisión con carácter de mantenerse íntegro al Señor, que aún el Señor no es tu prioridad en tu vida, que sí escuchas, pero que te estás quedando en esa parte nada más, déjame decirle algo. Dios solo te pide una cosa, para ti que todavía no te decides, que no es tu prioridad. Dios te pide una sola cosa, ¿sabes cuál es? Concluye el proceso, pasa al hacer. Dios te quiere bendecir. Y si tú has llegado aquí, ahora sí, si tú estás aquí hoy, sábado 22 de noviembre de 2025, y has pasado por muchas cosas ya aquí hasta hoy, sean buenas, sean malas, pero tú estás aquí, Dios te quiere decir que tomes una decisión ya. Y te dice lo siguiente, como le dijo al pueblo de Israel, de voz de Josué, Josué 24:14. Así te dice el Señor. Ahora pues, teme a Jehová. Sírvele ¿con qué? Con integridad y en verdad. ¿Cómo quiere el Señor que le sirvas? Y verdad. Pero para hacer eso necesitas algo que dice ahí y está grandote, subrayado. ¿Qué tienes que hacer para poder servir a Dios con integridad? Quítate, despójate de entre vosotros los dioses a los que sirvieron tus padres. A ver. Sí, es necesario que para que tú tomes una decisión te quite todo aquello que tus padres sirvieron. A ver, ¿cómo está eso, hermano? Sí, la integridad requiere una acción. Dice, quítense los dioses. ¿Qué hacía un dios? ¿Qué hacían las personas con los dioses? Eran esclavos, porque hacían y ofrendaban todo a los dioses. O sea, quítense los dioses a los cuales sirvieron tus padres. Mira, fíjense, cuando yo era joven, como ustedes, mi padre tenía una manera de pensar, mi papá de terrenal, tenía una manera de hacer las cosas diferentes a la moral de Dios. Por ahí dice un refrán, a veces se lo saben: hijo de tigre, pintito. Eso quiere decir que los hijos heredamos rasgos físicos y características de los padres. Yo, conforme iba creciendo, estaba imitando muchas cosas de mi padre. Creía en lo que él creía y en lo que él hacía y cómo él hablaba. ¿Y qué creen? Yo estaba haciendo una réplica. Pero cuando Dios en su misericordia me tomó, de alguna manera yo comencé a ser confrontado con este texto, porque dice: quita todos los dioses a los que sirvieron tus padres. Es decir, quita de ti esas creencias que tienen tus padres. Quita esa manera tosca de dirigirte a las personas. Quita la desobediencia. Quita la amargura. Quita esa manera de hablar y de tratar a las mujeres. Dios a mí me confrontaba y me decía:
No porque tus padres hayan sido así, tú tienes que ser igual. No, quita. Y lo mismo pasa con ustedes. Ustedes tienen que despojarse de todo aquello que a Dios no le agrada. No porque tu padre mienta cuando le llegan a cobrar los de Coppel, tú también tienes que mentir. No, no porque tus padres sean parranderos, jugadores y lo otro no me acuerdo. No por eso tú tienes que ser igual. Quita. No porque ves a tu padre y a tu madre, que aunque vienen a la iglesia y se la pasan faltándose al respeto, no por eso tú tienes que hacer lo mismo. No, no porque tú veas que tu papá o tu mamá, aunque vienen a la iglesia, ya son mayores, pero se la pasan mucho tiempo en el celular, porque eso ya es un mal común. Eso no es nada más para jóvenes, eso es también para personas adultas. No porque tú veas que ella o él lo hace, tú también lo tengas que hacer. Quita. No porque tú ves que tu papá o tu mamá no es responsable en tu hogar, tú también tienes que ser irresponsable. Quita. No porque tú ves que tus papás critican a todo mundo, tú tienes que hacer lo mismo. Quita. No, por eso ustedes tienen que ceder. Necesitan quitar y no tratar de imitar lo que hace papá y mamá. No. ¿Tú qué tienes que hacer? Lo que a ti te corresponde. Si a ti Dios te llamó al arrepentimiento, te enseñó, te está guiando en su palabra, tú tienes que buscar al Señor. Eso es lo que Él quiere. Quiere un corazón sincero, que vive en integridad. Entonces dice, quita. Quita. Dios, chicos, Dios está buscando aquí en Villahermosa aquellos jóvenes como Daniel, como Sadrad, como Mesad, como Abednego, que no se intimidaban ante nadie, que se mantuvieron fieles a Dios en un imperio pagano, que nunca violentaron su integridad, aunque fueran amenazados ser echados al foso o a los leones o al fuego, nunca se intimidaron. Dios está buscando jóvenes como José, que tengan dominio propio, que se encomienden toda su causa a Dios, sabiendo que Dios les llamó a ser luz y ayudar a su familia como José lo hizo. Dios está buscando a jóvenes como Ruth, señoritas, valientes, leales, llenas de fe, que por amor prefirió a su suegra y a obedecerle en todo. Dios está buscando a jóvenes, señoritas, como Esther, que obedeció en todo a su primo, fue valiente y salvó a su pueblo. Dios está buscando a jóvenes como David, con un corazón conforme al de Dios. ¿Dónde están aquellos jóvenes que se rendían ante mi presencia? Dice el Señor. ¿Dónde? Esos que no se intimidaban con nada. ¿Dónde están aquellos jóvenes que derramaban sus lágrimas ante mis pies, sabiendo que yo era el único que podría librarles de todo y darles la victoria? ¿Dónde están aquellos jóvenes que prefieren estar en mi presencia de día y de noche, que se deleitan en mi palabra? ¿Y dónde están aquellos jóvenes que desean concluir el proceso para vivir integridad ante mí? Dice el Señor, porque yo quiero darles un camino seguro. Pregunta, chicos, ¿habrá jóvenes aquí? ¿Sabes? Si a ti esto no te impacta, pues está bien, ¿no? Porque Dios jamás te va a obligar a nada. Dios no obliga a nadie. Dios quiere que el que quiera servirle le sirva con integridad por amor. Es su amor que te muestra todos los días, lo que te debe de impulsar a esforzarte. Pero si su amor, lo que tú hoy tienes aquí, no te provoca en ti esto, querer ser como aquellos jóvenes, si no te provoca, lamentablemente Dios no puede hacer nada. Hoy es un buen día. Para mí fue un buen día desde que empecé a hacer esta enseñanza. Hoy es un buen día para pedir a Dios que nos ayude. Tenemos que reconocer que hay muchas cosas en nuestras vidas que debemos de cambiar, que hay muchas cosas que nos llevan a no ser íntegros delante de Dios. Yo lo reconozco, yo lo reconozco. Yo quiero, yo anhelo
Yo deseo servirle a Dios, mi Señor, con integridad. ¿Ustedes? El más grande ejemplo de integridad lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesús. Mira, Jesús le dio el valor a la integridad. Jesús fue recto en todo su andar. Si ustedes lo saben, han leído de él. Siempre vio por los demás, jamás mintió, fue honesto, fue coherente con lo que decía y con lo que hacía. Por eso tenía autoridad. Jesús siempre caminó seguro en su andar. Desde que nació, desde el primer día hasta sus 33 años, Jesús fue íntegro. Y estando clavado en una cruz, estaba ya clavado, todo latigado, todo golpeado, todo abofeteado, todo sangriolento, todo traspasados con clavos en sus manos y en sus pies, con las pocas fuerzas que le quedaban. De repente dice la Biblia que levantó tantito su mirada al cielo y dijo con una voz débil, él dijo, débil pero con seguridad, él exclamó, consumado es. Y dice la Biblia que habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En ese momento Jesús le estaba dando valor a la integridad. Su vida, la vida de Jesús nos estaba mostrando el costo, escúchalo, el costo de ser obediente al Padre, el costo de mantenerse íntegro. Pero ¿saben qué, chicos? Gracias a la integridad de Cristo se nos dio vida eterna. Gracias a la integridad de Cristo, Dios perdonó nuestros pecados. Gracias a su integridad es que hoy estamos aquí con la oportunidad de ser diferentes y de pedir su ayuda para no fallarle, porque le amamos. ¿Tú le amas? Ahora, gracias a su integridad y de haber dado gloria al Padre, Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo? Que nos prometió que algún día estaremos con Él. ¿No le das gracias? Dale un aplauso al Señor. ¿Qué mejor camino seguro podemos tener a través de nuestro Señor Jesús? Les pregunto, ¿les gustaría estar junto a Él? 3. Si te gustaría estar junto a Él, solo tienes que hacer una cosa: haz tu parte. Concluye el proceso como Él lo hizo. Esa fórmula de conocer y hacer igual a integridad es simple y sencillamente como que tú quieras aprender a conducir un auto. Vas, te preparas, aprendes cómo, te lees todo el manual de tránsito, ya tienes el conocimiento. Pero si en el momento en que te toca a ti salir a conducir, no eres íntegro, no te importa rebasar señalamientos, empiezas a ir fuerte, no respetas ninguna regla, en ese momento tú estás poniendo en peligro tu integridad y tu camino no va a poder ser el mejor. Pero si tú haces de acuerdo a la moral de Dios, a las normas, tu camino será seguro. Llegarás al destino al que Dios te quiere llevar. Concluye el proceso. Cada vez que seas tentado, concluye el proceso. Cuando seas incitado a mentir, concluye el proceso. Cuando tengas necesidades, no pidas prestado y luego no pagues. Eso es robo. Concluye el proceso. Hacer en contra, todo lo que va en contra de la moral de Dios no te va a permitir concluir el proceso. ¿Te gustaría que cada día de tu vida puedas habitar en su presencia? Y sí, respóndeme, ¿te gustaría vivir en su presencia todos los días de tu vida? Vive en integridad. Fíjense que hermosa la enseñanza que tomamos hoy de el tabernáculo, porque el tabernáculo representaba la presencia de Dios. Dios queriendo estar en medio de su pueblo como lo está en este momento. ¿Sí lo sabías?
Su presencia está aquí. Su presencia es la que te ayuda a cambiar, la que te hace entender que te estás equivocando, que te ha dado 1, 2, 3 oportunidades y que no has tomado la decisión de seguir allí, todo por no concluir el proceso. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Quieres cambiar la moral de Dios por tus propios pensamientos, no vas a avanzar. Pero en el tabernáculo, ahí estaba la presencia de Dios. Y si tú quieres estar en su presencia, yo quiero que me acompañes a leer juntos Salmo, para que veas quiénes estarán en su tabernáculo, o sea, día a día, día a día. Hoy el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice Salmos 15:1. Jehová, es una pregunta. Y ustedes le preguntan hoy al Señor: Jehová, ¿es tu Dios Jehová? Sí. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo, Señor? ¿Quién estará en tu presencia? Le está diciendo. ¿Quién? Dime, Señor, dímelo. ¿Quién morará en tu monte santo? 2. El que anda en integridad y hace lo justo, pensando y diciendo verdad. Es solo aquel joven que anda en integridad y hace lo justo, pensando y diciendo la verdad. El que no calumnie a nadie, el que no le haga mal a sus semejantes, ni insulte a sus vecinos, ni al que está a tu lado. Solo el que se aparta de los que Dios desprecia y el que respeta al que teme al Señor. El que cumpla lo que promete, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo. Ay, chicos, aprendan. Dios le esté dando entendimiento. El que no cobre intereses por un préstamo y no se deje sobornar para causar daño a gente inocente. Y concluye diciendo: solo el que lleva una vida así podrá estar siempre cerca de Dios. Te pones de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Para que tú puedas vivir en el tabernáculo, delante de su presencia, sí necesitas a Cristo. Necesitas reconocer que Él es tu Salvador, que Él pagó por ti. Si ya reconociste, necesitas concluir el proceso para vivir en integridad y para que tu caminar y todo lo que tú hagas sea con seguridad. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre, porque hoy nos enseñas, Señor, que no se trata solamente de escuchar, de aprender, sino se trata también de hacer. Se trata de vivir en integridad. Yo, Padre, hoy aprendí y reconozco que necesito cambiar áreas de mi vida, que necesito vivir bajo tu moral, no bajo mis propios pensamientos. Aunque me cueste, Padre, ayúdame. Yo quiero verme inocente como se vio Job. Yo quiero ser como Sadrach, Mesach, Abednego. Yo quiero ser como José, como Esther, como Ruth. Yo quiero, Señor, ser para ti. Por eso hoy estoy aquí, por eso hoy me trajiste aquí. Chicos, un favor, ¿se pueden unir y tomarse sus manos? Por favor, únanse rapidísimo. Únanse rápido. Tómense sus manos. Oren unos por otros. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí está tu pueblo joven, al cual tú tomaste, Señor. Aquel que tú quieres bendecir, aquel que tú has visto todo su esfuerzo que han hecho para estar delante de ti. Llénalos de ti, Padre, llénalos de tu presencia. Ayúdalos aquí en esta unidad, Padre. Esta es la unidad que tú buscas para tu iglesia, para tu pueblo. Unir a través del Espíritu Santo para cumplir tus propósitos. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, desciende sobre ellos y ayúdales en sus debilidades. Dale sabiduría, Padre, a cada uno de ellos en esa necesidad que cada uno de ellos tiene, Padre. Y aquel que reconoce tu necesidad de ti, ayúdale, por favor, Señor. Ayúdanos, Padre.
queremos vivir en integridad. Señor, concluimos el proceso para vivir y caminar seguros conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, y te rendimos un fuerte aplauso en el nombre de Jesús. Amén y amén.